Buenos días. El tema del día de hoy vamos a tratar sobre polígonos. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre polígonos y este enfoque que les va a servir a los estudiantes para resolver el taller de polígonos. Vamos a dibujar unos polígonos acá. Aquí hemos dibujado dos polígonos. Vamos a denotarlos con la letra A, B, C, D. Entonces, como ustedes pueden observar, estos polígonos hay una diferencia. Miren que la forma como está este y este polígono. Entonces, aquí vamos a conocer, lo primero que tenemos que conocer cuáles son los elementos del polígono. El primero, los lados. ¿Cuáles son los lados? Estos segmentos que conforman el polígono. Entonces, ya sabemos que un polígono es una figura plana conformada por segmentos que están intersectados en un punto. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos del polígono. Tenemos el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y el segmento AD. Ahora vamos a conocer cuál es el otro elemento que conforma el polígono, el ángulo. Observen el ángulo. Esta abertura que está conformada por estos dos segmentos, esta otra abertura conformada, es lo que se conoce con el ángulo interno del polígono. Ángulo interno del polígono. Entonces, el ángulo interno del polígono sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Ojo con este ángulo. El ángulo A yo lo puedo denotar también como el ángulo DAB, formado por este lado y por este lado. Entonces coloco DAB. Entonces, el ángulo DAB. El ángulo B sería ABC. El ángulo C sería el ángulo BCD. Y el ángulo D sería CDA. El ángulo. Observen que la letra que está en la mitad corresponde al ángulo. El ángulo, o sea, A. El ángulo A. Entonces, BAD siempre va a estar en la mitad. Encontramos los ángulos externos. Los ángulos externos, ¿cómo se va a estar conformado? Yo prolongo este lado.
Observe que prolongo este lado, entonces este sería un ángulo externo. La prolongación de este lado y este otro lado del ángulo va a formar el ángulo externo. Y lo va a simbolizar con la letra 1, 2, 3, 4. O sea que ángulos externos los ángulos externos sería el ángulo 1, 2, 3 y el ángulo 4. Estos son los ángulos externos. Los vértices, otro hace parte de los polígonos, los vértices. Los vértices, cada uno de estos puntos que tenemos aquí, como podemos ver aquí, cada uno de estos puntos donde se intersectan estos dos segmentos, estos son los vértices. Entonces tendríamos el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Aquí tengo, con este vértice no puede ser, únicamente sería con estos dos vértices que no son consecutivos. Este sería otro vértice. Este es otra diagonal. Miren, con este vértice y con este vértice se forman otra diagonal. Ahora vamos a clasificar hasta este momento es que hemos visto. Hemos visto el concepto de polígono, los elementos del polígono. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los polígonos. Los polígonos se clasifican según su forma en cóncavos y convexos. Vamos a dibujar otro polígono acá. En este polígono este otro polígono vamos a clasificar según su forma en cóncavos y convexos. Si nosotros observamos estos ángulos que están aquí, estos ángulos miden menos de 180 grados. Y cuando miden menos de 180, te estoy diciendo que es un polígono convexo. Cuando se forma un ángulo mayor a 180 como este, se dice que es cóncavo. Otra forma que yo puedo saber que es cóncavo es coger dos puntos cualquiera. Por ejemplo, yo con un punto aquí y otro punto acá. Y si yo trazo este segmento, observemos que este segmento se corta aquí en dos. Entonces este es cóncavo. Y cuando no se corta, como en este caso, si yo tengo dos puntos y trazo un segmento, dos puntos y trazo un segmento, si yo
dos puntos y trazo un segmento, nunca se va a cortar, en cambio este se va a cortar. Entonces este es cóncavo y este es convexo. Es otra forma de conocer cuando es cóncavo o cuando es convexo. Ahí lo estamos identificando ya. Los polígonos también se pueden clasificar en polígonos regulares e irregulares. Cuando los polígonos son regulares, cuando los lados miden lo mismo, ¿cierto? Los lados miden la misma, tienen el mismo valor, la misma longitud, y los ángulos también tienen el mismo valor, la misma abertura. Entonces decimos que es regular, perdón. Es un polígono regular. En cambio, cuando los lados son diferentes y los ángulos son diferentes, decimos que este es un polígono irregular. Entonces, aquí tenemos un polígono regular y aquí tengo unos polígonos irregulares. Ya sabemos que es regular, ¿por qué? Porque la medida de los lados es la misma, son iguales y los ángulos miden lo mismo. Entonces, cuando ustedes vean un polígono que mide los lados y los ángulos iguales, decimos que es regular. De lo contrario sería irregular. Ahora vamos a clasificar los polígonos según los números de lados. Ya sabemos que vamos a ahorrar aquí. Cuando un polígono tiene 3 lados se llama triángulo. Cuando tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Cuando tiene 5 lados se llama pentágono. Cuando tiene 6 se llama hexágono. Cuando tiene 7 se llama heptágono. Cuando tiene 8 lados se llama octágono. Cuando tiene 9 lados se llama nonágono. Y cuando tiene 10, decágono. ¿10 qué? 10 lados. Y este es el nombre. Esta es la clasificación según sus lados. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a pasar al siguiente tema, al número de diagonales. ¿Cómo vamos a calcular el número de diagonales de un polígono? El número de diagonales de un polígono se calcula con esta formulita, n-3 sobre 2. En clases pasadas ya nosotros habíamos demostrado por qué sale este valor. Entonces, si yo tengo un cuadrilátero, vamos a dibujar un cuadrilátero. Cuadrilátero es porque tiene 4 lados. Vamos a hacerlo aquí, que sea el cuadrilátero. Voy a trazar aquí las diagonales. Miremos las diagonales. ¿Cuántas diagonales traza? 1 y 2 diagonales. Nomás se puede trazar 2 diagonales. Miremos en este hexágono. ¿Cuántas diagonales puede trazar? Miremos a ver. Vamos a ver cuántas vamos a trazar. Una, 2, 3, 4,
5 diagonales y 6 diagonales. Aquí 7, 8 y 9 diagonales. Esas son 9 diagonales. El problema que tenemos es que cuando voy a calcular cuántas diagonales se obtiene un polígono de 23 lados, de 50 lados, de 550 lados, ahí sí tendríamos el problema, pues dibujar un polígono de estos de 500 lados no alcanzaría, ¿cierto? Entonces para eso hay esta fórmula. Con esta fórmula podemos calcular cuántas diagonales podemos trazar en un polígono. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Dijimos aquí que eran de este cuadrilátero que tiene 4 lados, salen 2. Mire, vengo y reemplazo la n aquí. ¿N por cuánto? Por 4. Entre paréntesis, mire entre paréntesis, n ¿cuánto vale? 4 menos 3 sobre 2. Entonces 4 menos 3, 1 por 2. Y ahora si multiplicamos 4 por 1, 4, y por 2, 2. Ahí estamos demostrando eso. Dijimos que en el hexágono era 9. Pues vamos a ver. Entonces yo digo, n es igual a 9. Entonces, en este es el hexágono, 6 lados. ¿Nos va a dar cuántas diagonales? 9. Vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? N, 6 menos 3 sobre 2. Entonces, aquí sería 6 menos 3, 3. Dividido por 2. Está aquí 6 por 3, 18. Dividido por 2, 9. Ahí estamos comprobando que en verdad nos da 9. Entonces decíamos nosotros que un polígono de 50 lados, vamos a ver de 50 lados cuántas diagonales hay. Un polígono de 50 lados. Entonces aquí vengo 50 por 50 menos 3 sobre 2. Entonces aquí yo puedo simplificar mitad 1, mitad 25 para ir acortando el camino. 50 menos 3 va a dar 47. Y ahora multiplicamos 47 por 25. Y vamos a ver cuántas diagonales nos da. 5 por 7, 35. Llevo 3. 5 por 4, 20. 23. 2 por 7, 14. Llevo una. 2 por 4, 8. Y una, 9. Entonces 5, 7, 11. Entonces, ¿cuántas diagonales detrás acá? 1175 diagonales. Entonces, observen que podemos hacer un polígono de 50 lados. Y para eso hay programas en la computación. Pero hacerlo a mano es un poquito complicado. Entonces por eso se aplica esta fórmula. Esta es la fórmula para hallar ¿qué? La total de diagonales. ¿Cuántas diagonales se puede trazar? Ahora vamos a calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados, el cual se calcula con esta fórmula. Donde n es el número de lados del polígono. ¿Ya? Entonces, si yo voy a calcular la suma de los ángulos de un triángulo, n va a ser igual a 3.
Entonces aquí reemplazo a n por el valor de 3 menos 2. Y esto me va a dar 180 grados. Y 3 menos 2 me va a dar 1 multiplicado por 180 grados. Me va a dar 180 grados. Por eso a nosotros el año pasado nos dijeron la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y aquí lo estamos comprobando. Yo le puedo decir cuánto vale la suma de un hexágono. Un hexágono es cuando el polígono tiene ¿cuántos lados? 6 lados. O sea que n vale 6. Entonces nosotros venimos aquí en esta fórmula, reemplazamos a n, ya no es por n, ¿cuánto vale? N vale 6, entonces lo vengo y lo reemplazo. Ya no coloco n, no, 6 menos 2 por 180 grados. Y esto me da 4 por 180 grados, y esto es igual a 720 grados. Yo le puedo decir de un polígono de 9 lados, o sea, un onágono. Entonces, en este caso, vengo y reemplazo en esta fórmula a n por 9. 9 menos 2 por 180 grados. Entonces, aquí 9 menos 2 me va a dar 7. 7 por 180. Y entonces multiplicamos 7 por 0, 0. 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 1, 7 y 5, 12. ¿Cuánto vale la suma de un nonágono? La suma de los ángulos de un nonágono valdría 1260 grados. También podemos calcularlo así como dijimos cuántos diagonales se puede trazar en un polígono de 50 lados. Aquí también podemos saber cuánto vale la suma de un polígono de 50 lados. Entonces vengo y reemplazo aquí n. Ya sabemos que n son los lados, 50 lados. 50 menos 2 por 180 grados. 50 menos 2, 48 lados. Lo multiplico por 180 grados. Y al multiplicar esto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 8640 grados. Ahora viene otro caso que nos pregunto, oiga, ¿y cuánto vale un ángulo de este hexágono? ¿Cuánto vale uno? Ojo con esto, estos son polígonos regulares. Ya sabemos que polígono regular es el que tiene la misma longitud de los lados y sus ángulos tienen el mismo valor. Esto lo estamos diciendo exclusivamente es para polígonos regulares. Entonces, si a mí me piden aquí, hágame el favor y me calcula cuánto vale un ángulo interior. Entonces, sería esta misma fórmula, pero se divide por n. N es el lado. Por ejemplo, este es un triángulo, tiene 3. Entonces, si yo voy a hallar el valor de un ángulo, lo divido por 3. Y esto me va a dar 60 grados. O sea que en un triángulo debe valer 60 grados cada ángulo. Por eso se está diciendo si son polígonos regulares. O sea, en este caso el triángulo debe ser equilátero, equiángulo, porque debe tener los 3 lados y los 3 ángulos igual. En este caso, en el hexágono, yo quiero saber cuánto vale este ángulo. Entonces, como este es regular, miren que esta figurita sí es regular, tiene los lados iguales y los ángulos iguales. Vamos a ver cuánto vale. Ya sabemos que la suma de todo esto vale 720. Entonces lo divido por 6 y me va a dar 120 grados. Ahora, esto lo divido por 9. Por 9.
Entonces, vengo por acá en un ladito, voy a dividir 1260, lo voy a dividir en 9. Entonces está una vez, 3, bajo el 6, 4 con 1, 36, 36, 0, 0 y 0. O sea que en este caso el ángulo, cada ángulo de un nonágono vale 140 grados. Y en un polígono que tenga 50 lados, se va a dividir por 50. Vamos a dividirlo aquí al último por 50. Y esto me va a dar 172,8 grados. Eso es lo que va a valer en un polígono de 50 lados. El ángulo interior de ese polígono va a valer ¿cuánto? 172,8 grados. Hasta aquí el repaso, y esto que les sirva a ustedes como base para resolver el taller. Hasta luego.